al principio de adecuación estadística, ¿de acuerdo? Ya hablamos un poco de los datos, del modelo probabilístico, el modelo clásico de acción lineal, ya hablamos del método de estimación, los mínimos cuadrados ordinarios, ya de hecho corrimos regresiones, revisamos las T's de significancia estadística individual, la F de significancia estadística conjunta, el coeficiente de determinación, el R-square, en inglés the goodness of fitness, la bondad del ajuste, ¿verdad? Ya enfatizamos un mensaje muy importante, que lo que hacemos con una regresión no es explicar a YT utilizando a XT, sino explicar la variabilidad de YT utilizando la variabilidad compartida con XT, ¿verdad? Así es como se estima este alfa 1, la covariabilidad, la variabilidad compartida, ¿de acuerdo? Lo siguiente es revisar la calidad estadística de nuestra regresión estimada. Otra vez, ya bajamos datos, ya especificamos una regresión, ya estimamos, ya obtuvimos parámetros, coeficientes o elasticidades, tenemos buenas T's, una buena F, un buen R-square, un buen R-square, coeficiente de determinación, 0.6, 7, 8, 9, próximo a 1, ¿de acuerdo? El siguiente paso, y de eso va esta presentación, principio de adecuación estadística, es revisar la calidad estadística de nuestra regresión estimada, ¿de acuerdo? De eso va. Siguiente, por favor. Miren, ya les hablé de David Henry, es este econometrista inglés que fue el que sintetizó la metodología de lo general a lo particular. De hecho, vamos a ver al final del curso el econometrista que fijó la frontera de conocimiento todavía vigente fue Cliff Granger. Se murió hace 2 o 3 años, recibió el premio Nobel en el 2013. ¿Cuál es esta frontera de conocimiento del análisis econométrico de series de tiempo? El análisis de cointegración. Ambos son ingleses, uno era inglés, ya se murió, Granger, Henry, inglés. Y Granger, que hizo toda su vida en la Universidad de California en San Diego, estaba haciendo una estancia con David Henry, con su amigo, allá en la London School. Y ya se regresaba y le pregunta David Henry a Cliff Granger. Todo esto está en la lecture que da Granger como premio Nobel. Oye, Cliff, le pregunta David, ¿es posible que dos variables I1 generen una combinación lineal I0? Y le contesta, no, pero déjame pensarlo. Esto es el análisis de cointegración. Ver si dos variables I1 pueden generar una combinación lineal I0. Es decir, dos no estacionarias generan una combinación lineal estacionaria, ¿de acuerdo? Este es el principio de cointegración. Entonces es muy bonito la anécdota que estoy platicando. Si bien es una idea de Cliff Granger y le valió el Nobel, en la lecture de Nobel dice, y la pregunta me la hizo David Henry, ¿de acuerdo? Y a mí inicialmente esa era la frontera del conocimiento en los años 70, 80, la respuesta es no. 2 y 1 generan una I1, pero hay una excepción, la cointegración. Y te dice Cliff Granger en esa lecture, yo inventé la palabra cointegración, no existía, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente les recordé quién es David Henry, bueno que llegaron, y nos dice, modelos rigurosamente testeados, ya se puede decir, que pasaron pruebas estadísticas. Test se refiere a pruebas estadísticas. Rigurosos modelos en los que se aplicó el principio de probar, probar y probar estadísticamente, hacer pruebas, hacer pruebas, hacer pruebas. Es de Henry. Que adecuadamente describen los datos. Esto es muy importante, se los pongo en negro. Engloban descubrimientos previos
Esto es muy importante porque ya vimos que en la econometría y en la economía en general conviven explicaciones de chile, manteca y de dulce, de un mismo objeto científico, y estas explicaciones se contradicen. Y también hay literatura y revistas de chile, manteca y de dulce. Entonces, cada autor que trabaja como hombre de paja en la jerga de Henry, que va de lo particular a lo general, dice: yo soy keynesiano y este es mi modelo keynesiano, y jala. Y uno clásico dice: todo neoclásico, aquí está mi modelo, y jala, pasó las pruebas. Eso no es científico, por eso convive explicaciones opuestas de una única realidad. Entonces dice que engloba, no solamente se trata que produzcas un nuevo documento, una tesis que van a tener que ser, o un trabajo para la materia, sino que revises la literatura previa y que digas: mi modelo engloba. ¿Qué quiere decir esto? Es estadístico. ¿Qué es superior estadísticamente? Encompassing. Engloba quiere decir que digo lo que dice tu modelo y digo algo más, ¿de acuerdo? Y es consistente lo que dicen estos trabajos previos y lo que estoy diciendo. Porque si no es consistente, entonces se revisa y se tira a la basura. Entonces, modelos rigurosamente probados, que describen los datos, que engloban todo lo anteriormente dicho y que se derivan, y aquí lo pongo en rojito, de teorías bien fundamentadas, pueden llamarse científicos. Vamos a ver que ese es un problema, porque, tenemos otra vez teorías, en la Facultad de Economía en particular conviven teorías de chile, manteca y de dulce, y que se critican unas a otras, de manera que eso nos debe alterar si pretendemos ser científicos. Como se trata de una única realidad, en el mejor de los casos una teoría es la buena y las otras son para tirarse a la basura, en el mejor de los casos. En el peor de los casos, ninguna ha llegado a entender bien al objeto de estudio. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. De eso va el principio de adecuación estadística. Tenemos que utilizar la econometría como herramienta para discriminar los buenos libros, los buenos artículos publicados, las buenas de las malas teorías. ¿De acuerdo? Es un instrumento muy, muy importante del cual podemos echar mano. Para construir nuestra especificación general, aquí la palabra clave es general, no particular, general. Utilizaremos las propuestas de Granger, Henry, Spanos. Específicamente implementaremos la metodología de lo general o particular y aplicaremos el principio, el que vamos a revisar en esta presentación, el principio de adecuación estadística y criterios de selección de modelos. Otra vez, no sé si ya se dieron cuenta en esta materia, en otras materias. Hay documentos publicados que hacen, por ejemplo, análisis econométrico y que dicen cosas opuestas, que se contradicen. Entonces, a ver, ya están fijados en la literatura la selección de modelos. ¿Cuáles son los requisitos para poner a competir y decir: este modelo estadísticamente es superior sobre este modelo? Y hay criterios rigurosos estadísticos de selección de modelos. Les digo que este es uno de mis libros favoritos, el de Kerry Patterson. ¿Se acuerdan? Dice, aquí lo dice muy bien. ¿De qué estás hablando, Carlos? ¿Cómo que hay pluralismo pero no te gusta? Hay convivencia de neoclásicos keynesianos, poskeynesianos y se critican y se descalifican. ¿Y de qué estás hablando, Carlos? Así es la economía. No, a ver, así es la economía, y en particular la economía, pero no tiene nada de científico. Leamos a Kerry Patterson. Dice, no solamente el investigador por ejemplo, Raúl, pone en juego una nueva explicación de un problema económico, y esa explicación está soportada por trabajo empírico, análisis econométrico.
y pasó las pruebas. Es robusto a las pruebas de incorrecta especificación. Esto se dice incorrecta especificación y especificación. Ese investigador A, él debe también ser capaz de explicar los resultados previos de Rafael, del investigador B. O sea, tu trabajo no solamente debe aportar, debe tener valor agregado, sino debe ser capaz de explicar lo que ya dijo el investigador B. De otra manera, nos encontramos en un mundo actual, contemporáneo, en el que simultáneamente se afirma que el mundo es plano y esférico. De eso va esto, ¿verdad? De eso va, de discriminar. Y no hay otra manera de hacerlo. O sea, por eso les digo que este falso pluralismo, porque en ese falso pluralismo convive cualquier explicación. No, un investigador produce conocimiento, una nueva explicación. Y en esa nueva explicación es capaz de explicar los resultados previos, y si son correctos tomarlos, y si son incorrectos tirarlos a la basura. Si no hacemos eso, estamos en la Facultad de Economía. Hay terraplanistas y otros que afirman que el mundo es esférico. Terraplanistas, ¿qué es un terraplanista? Es lo que hacen la mayoría de los profesores. Mi explicación sí refleja la realidad. Eso es mero empirismo. No me caigo porque la Tierra es plana, Carlos, no seas güey. No me caigo, mira, no me caigo, la Tierra es plana. Confío en lo que ven mis ojos. Eso no es científico. ¿De acuerdo? Una de Cliff Granger, del premio Nobel. Cualquier modelo va a ser entonces solamente una aproximación. Porque aquí escuchamos profesores que dicen que demostraron sus teorías económicas haciendo econometría. Es de un nivel de estupidez mayúsculo. Estamos leyendo al Nobel. Dice, cualquier modelo va a ser solamente una aproximación al proceso generador de los datos. Y claro que vamos a tener preferencia sobre mejores y peores aproximaciones, pero son aproximaciones al proceso generador de datos. Ya hicimos el Monte Carlo. ¿Qué es eso del proceso generador de datos? Nosotros tenemos datos. La siguiente pregunta es, ¿y de dónde salieron los datos? Los bajé del INEGI, Carlos. Esa no es respuesta. ¿Y de dónde salieron esos datos que estimó el INEGI? Son resultado de la economía. A eso le llamamos proceso generador de datos. Nosotros ya simulamos un proceso generador de datos con el método de Monte Carlo. Generamos nuestras 5000 X, Y y perturbaciones. Y después estimamos y jalamos 500 parámetros. De esa distribución poblacional, tomamos una distribución muestral y estimamos para ver las propiedades de los estimadores minicuadrados. Nosotros construimos el proceso generador de datos. Eso es lo que tratamos de hacer cuando hacemos econometría, aproximar el proceso generador de datos, que está allá afuera, es inaccesible. Siguiente. Spanos inventó esta palabreja de, qué bueno que llegaste, el principio de adecuación estadística. Él se graduó, bueno, su tesis se publicó en el 86, fue alumno de Henry, ¿de acuerdo? No sé cuándo habrá, en el 84, 85 habrá obtenido su grado. Aris Spanos, resume el principio así. Se va a poner un énfasis particular en el problema de la adecuación estadística. ¿Qué es eso? Hay un modelo postulado, un modelo teórico, el modelo clásico de regresión lineal. Tenemos que ver si nuestro modelo estimado se aleja o no y qué tanto de los supuestos detrás de ese modelo. Entonces nosotros ya revisamos el modelo clásico de regresión lineal.
Revisamos que tiene, ¿cuántos supuestos? 9. 8 más 1, ¿verdad? Más el 0. 9 supuestos. Entonces, primer supuesto 0. Conozco el modelo verdadero. ¿Verdad? Conozco el modelo verdadero. ¿Por qué estoy especificando así esto? Porque conozco el modelo verdadero. Ya vimos que es un supuesto muy riesgoso, ¿verdad? Significa que le crees a tu teoría. O sea, puede ser un terraplanista educado, sí, pero terraplanista. ¿De acuerdo? Que sabes inglés, sí, pero terraplanista. Que sabes inglés e italiano, sí, pero terraplanista. ¿De acuerdo? Que eres doctor, no importa. Entonces, primer supuesto 0. Aquí está X y Z y no, por ejemplo, W. Porque mi punto de partida es ese. Le creo, conozco el modelo verdadero. Supuesto 1, valor esperado de los errores 0. Supuesto 2, errores homoscedásticos y no heteroscedásticos. Supuesto 3, ausencia de autocorrelación serial. Los errores no tienen que ver unos con otros. Cuarto supuesto, XT explica YT, pero YT no explica XT. Exogeneidad de XT y ZT respecto a YT. ¿De acuerdo? Quinto supuesto, normalidad. Sexto supuesto, linealidad de los parámetros, no de las variables. Séptimo supuesto, no colinealidad perfecta entre los regresores. Es decir, estas dos variables son económicas, claro que tienen que ver. ¿Qué quiere decir eso, Carlos? Que tienen covariabilidad también. Es la variabilidad de XT, de ZT. Claro que hay covariabilidad, ¿verdad? El consumo, el ingreso, el producto, el gasto público, tiene covariabilidad. Es un sistema económico, ¿verdad? Pero no es perfecta. Ausencia, no colinealidad perfecta entre los regresores. Octavo supuesto, estabilidad estructural del modelo. Es decir, que a lo largo de la muestra estimada, de los datos que tenemos, estas alfas gorro se mueven, sí, pero poquito, estadísticamente hablando, ¿de acuerdo? Porque si me sale una elasticidad, o por ejemplo una elasticidad, en un caso, para un pedazo de los datos que tengo, de 0.8, y en otro de 1.3, a ver, cualitativamente esto puede tener serias implicaciones. Entonces, revisamos la estabilidad estructural, es decir, qué tan constantes o no son los parámetros a lo largo de la muestra que tenemos en la base de datos. ¿Alguna duda? No. 9 supuestos, ¿de acuerdo? ¿Algún valiente o valienta que se anime a decirlos? No, ¿verdad? No hay héroes ni heroínas. Se los tienen que aprender porque ya les dije que ahorita vamos a ver la batería de pruebas. Entonces no van a poder hacer el match, la correspondencia. Van a creer que la Baruch-Godfrey tiene que ver con el supuesto 4, o que la Ramsey-Reset tiene que ver con el supuesto 2, o que la Arch tiene que ver con el supuesto 3, y no. La Arch tiene que ver con el 2, la Baruch-Godfrey con el 3, y ya se me olvidó cuál otra puse como ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, otra vez, ¿qué es el principio de ecuación estadística? Tener claro cuáles son los supuestos de tu modelo teórico y después ver qué tanto se aleja tu modelo estimado de esos supuestos del modelo teórico. Por eso se llama principio de adecuación estadística. ¿De acuerdo? Lo anterior implica la necesidad de verificar todos y cada uno de los supuestos del modelo teórico estadístico en los modelos estimados. Una definición equivalente del principio de adecuación estadística viene de un paper de Spanos. Un modelo estadístico constituye un conjunto de supuestos probabilísticos. Otra vez, un modelo estadístico, acuérdense que la econometría tiene 4 piezas: datos, modelo probabilístico, método de estimación, metodología. Una de las piezas, el modelo estadístico, en este caso, por ejemplo, el modelo clásico de regresión lineal, pero en general, un modelo estadístico constituye un conjunto un conjunto de supuestos probabilísticos relacionados, es estadística, a variables aleatorias, a procesos estocásticos.
studies economic constitutions related to random variables given rise to the data chosen by a theory. Que son el fundamento de unos datos que escogemos a partir de una teoría. Fíjense cómo lo dice, ¿no? Unos datos escogidos por una teoría, a partir de una teoría. Yo les pregunté en alguna clase, ¿y los datos que bajaron y que pusieron en sus regresiones, es a capricho? Y la respuesta es no, Carlos, revisé 2 otras teorías económicas y me dicen que las variables determinantes de esta otra son esta y aquella más aquella. Entonces la teoría, supuesto 0. Este modelo se dice que es estadísticamente adecuado cuando los supuestos subyacentes al modelo estadístico son probados estadísticamente y no son rechazados para los datos, ¿verdad? Para esas estimaciones con esos datos, con ese modelo. Tienen que pensar y repensar esto. Siguiente, por favor. ¿Cómo lo dice David Henry? Esta palabreja de adecuación estadística es de Aris Spanos. ¿Cómo lo dice de otra manera David Henry? Vamos a aplicar el principio de test and test. Probar estadísticamente y probar estadísticamente. Es decir, a lo que nos vamos a dedicar a hacer en 2 o 3 clases, a revisar todo un conjunto, toda una batería, se dice, de pruebas estadísticas. Para revisar la calidad, dicho en general, Rafa, la calidad de tu ejercicio estadístico. Cualquiera puede correr una regresión. La siguiente pregunta es, ¿y cómo distinguimos las buenas de las malas regresiones? De eso va esto. Aplicamos el principio de probar, probar y probar. Test antes. Entonces, típicamente, esto ya lo hacemos con el software, ¿de acuerdo? Aplicamos toda una batería de pruebas. Típicamente utilizamos una G cuadrada o una F, ¿de acuerdo? Son detalles técnicos, lo vamos a hacer en ellos juntos. Vamos a ver lo de los grados de libertad, vamos a ver que el software, cualquier software, nos presenta ya los resultados de una misma prueba en distintos ambientes estadísticos, utilizando una G cuadrada y una F, ¿de acuerdo? ¿Por qué lo hace? ¿Y por qué hacemos pruebas y más pruebas? Porque es estadística. Y no existe la prueba, es decir, no existe la prueba definitiva. Vamos a acumular resultados de pruebas. Y en ocasiones se van a contradecir las pruebas. Es que esto es estadística, ¿de acuerdo? Y entonces, por eso en el software de hoy hay decenas o cientos de pruebas ya automatizadas. ¿Por qué tantas, Carlos? ¿Y por qué hacemos varias pruebas para un mismo supuesto? Por ejemplo, para homocelasticidad, heterocelasticidad. Vamos a revisar aquí 2, la Arch y la White, pero en el software hay 12 o 15 pruebas. ¿Para qué tantas, Carlos? Otra vez, porque la estadística no es definitiva y cada prueba tiene su particularidad estadística y nos pueden arrojar resultados en la misma dirección, es decir, rechaza o no rechaza la nula, o resultados contradictorios. Entonces aquí se dice, si tenemos muchos datos, ambas pruebas se espera, teóricamente, que nos arrojen el mismo resultado, pero muestras pequeñas, y siempre vamos a tener muestras pequeñas, Raúl toma agua, o lo que tengas ahí, siempre tenemos poquitos datos, los resultados pueden diferir, se los estoy advirtiendo, ¿verdad? En este caso se prefiere la versión de la F, ya que incorpora grados de libertad por el tamaño de la muestra. Esto lo leemos en ese libro que también les pasé, de Brooks, ¿de acuerdo? Esto es demasiada exigencia. Vamos a hacer pruebas y más pruebas, las vamos a aprender a leer y vamos a sacar un balance, ¿de acuerdo? Siguiente. Entonces, primer supuesto. Fíjense, no sé si han notado que yo siempre me he trabado cuando digo esto. Esta es la especificación
más chiquita, más reducida que podemos tener. ¿Saben? No es el caso. Todavía se me puede ocurrir una más chiquita. De hecho, ya vimos que 2. ¿Cómo podemos reescribir esto? Lo hemos reescrito en sus versiones minimalistas en 2 sentidos. ¿Se acuerdan? Una es, suponiendo que xt es 0, entonces yt es igual a alfa 0 más ut. ¿Le pueden decir esto al software? Sí. Mi variable, espacio, c, representando la constante en el software, y le doy enter. Estimo por mínimos cuadrados ordinarios. Ya vimos este ejemplo. ¿Y qué va a hacer esto? ¿Alguien se acuerda? Va a ser el valor medio de la endógena. ¿Se van acordando? Rafa, ¿te vas acordando? Seguimos con este. Rafa, pon atención. Racionalicen. Otra vez. Es un caso extremo, hasta les dije, no va a pasar, ¿verdad? Porque esto es una variable, cambia. No son ceros. Pero esto es didáctico. ¿Cómo me quito de encima este alfa 1? Suponiendo que esto es 0. ¿Qué pasa en este caso? ¿Se puede hacer una regresión, Carlos? Sí, se puede. ¿Y qué me va a decir el software? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el alfa 0 estimado? ¿Va a ser la media? Hasta les dije, es una manera sofisticada de calcular las medias. Y se rieron de ese mal chiste. ¿De acuerdo? Siguiente. En este mismo caso, ya sabemos que el coeficiente de determinación es el coeficiente de correlación. Se parece mucho al coeficiente de correlación al cuadrado entre yt y... ¿cuál otra yt? Lo vimos en la clase pasada. El yt gorro. O sea, el coeficiente de determinación no es otra cosa más que el cuadrado del coeficiente de correlación entre mi endógena y mi endógena estimada. E hicimos la gráfica. Y por eso esto va entre 0 y 1, el coeficiente de determinación. En esta regresión, en la que solamente tengo una constante, y ya les recordé que el alfa 0 gorro no es otra cosa más que la media, el valor medio promedio de la endógena, ¿a cuánto ascendería el coeficiente de determinación? Eso va entre 0 y 1. ¿Cuánto de la variabilidad de la variable estoy explicando con esta regresión? ¿Cuánto de la variabilidad de la variable? Nada. Entonces, ¿cuánto es el coeficiente de determinación? 0, 0. Es muy interesante. O sea, ¿puedo hacer una regresión con una constante y nada más? Sí. Y voy a tener unos residuales. Y esos residuales van a ser la variabilidad de esto. Porque esto representa la media. ¿Y cuánto va a ser el R-square? 0, porque el R-square mide cuánto de la variabilidad de la y te expliqué. Y en esta regresión solamente expliqué la media, no la dispersión, no la variabilidad. De esa no expliqué nada. Por tanto, el R-square sería igual a 0. Ese es un primer caso minimalista de esta especificación. Segundo caso, ¿alguien lo alcanza a ver? Siempre que digo esto, y esta es la expresión más reducida de una regresión, me trabo, y lo debieron haber percibido, porque no es el caso, pero se tiene que enseñar así. Esto es el modelo canónico, pero sí puedo pensar que esto sea 0, sí, entonces me puedo quitar esto. ¿Cuál es el otro caso? Alza la mano. No, esos nunca. Es una regresión. Nunca desaparecen. Nunca. Entonces, que solo hay errores. No, eso no se puede hacer. Yo no le puedo decir yt, espacio y darle enter. Me dice la máquina. No sé. Nunca lo he probado. Pero no se puede hacer una regresión. Por lo menos tienes que tener una endógena y una constante.
me quito la constante de encima, es decir, voy a reparametrizar a 1. Acuérdense que reparametrizar en econometría quiere decir reescribir mi especificación. ¿Y cómo puedo reescribir algo? Como hacemos en matemáticas, reescribo. ¿Cómo puedo reescribir? Voy a reparametrizar, voy a imponer esto. La palabra que se pone es impose, imponer, lo cual suena muy mal en la ciencia, ¿de acuerdo? Por eso se utiliza imponer. Y entonces reescribo a 1. ¿Y qué tengo? Dicta Alondra. Si esto es 0, entonces, ¿cómo reescribo eso? Gracias, Alondra. ¿De acuerdo? ¿Qué implica esto? Que estoy obligando a que mi recta de regresión parta del origen. Y eso es gravísimo. ¿Por qué es gravísimo? Sabemos que mucho de la carnita de una regresión es ese parámetro, es el que estoy buscando, ese alfa 1 gorro, que es una propensión o una elasticidad. Es decir, me dice cuantitativamente, se mueve esta variable y ¿qué le pasa a esta variable? Se mueve la exógena y ¿qué le pasa a la endógena? ¿Y eso cómo se mide? ¿Por una propensión o una elasticidad? Y eso va a ser el alfa 1 gorro, que no es otra cosa más que la pendiente de esta recta de regresión. Es la pendiente, tiene una ordenada, alfa 0. Este alfa 0, aquí hay un 0, ¿verdad? Esta es la recta de los reales. Entonces, aquí tengo un alfa 0, el 0, y esta recta tiene un alfa 1. La pendiente de esa recta. Pero si se me olvida ponerle constante, o me parece una buena idea quitarle la constante, ¿qué pasa? Obligo a que esa recta de regresión parta del origen. Y esto es gravísimo. ¿Por qué, Carlos? Porque visiblemente le cambia la pendiente a fuerza a la recta de regresión. Y la pendiente es el valor del parámetro, la elasticidad o la propensión. Entonces, recomendación, y luego la vamos a ir justificando. Siempre incluyan una constante en cualquier especificación econométrica. Siempre. No importa si su T sale significativa o no, la dejan. ¿Cuál es el argumento estadístico? Si es no significativa, es intrascendente que la dejemos, ¿de acuerdo? Pero estadísticamente es necesaria, lo vamos a ir viendo por qué, ¿de acuerdo? Segunda consideración. Para asegurarnos que nuestro modelo estimado verifique, así se dice, para asegurarnos que nuestro modelo estimado verifique el primer supuesto de nuestro modelo probabilístico, el valor esperado de los errores es 0, en este caso la media de los UT-borro sea 0. Para asegurarnos de este supuesto, basta con que nuestra especificación tenga una constante, una ordenada al origen. ¿De acuerdo? ¿Por qué, Carlos? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Ya estamos pensando el primer supuesto. Se trata de pensar y luego apuntar. ¿Por qué, Alondra? ¿Por qué todos y todas? Ya tienen esto en un PowerPoint. Ya tienen libros. Lo otro es, apunto para que no se me olvide. No, ahí están los libros. Luego estudian. Ahorita venimos a pensar juntos. Estamos pensando principio de adecuación estadística. Ya lo definimos. Tiene que ver con aplicar el principio de probar, probar y probar estadísticamente hablando. Es decir, ya estimamos y vamos a verificar si nuestro modelo estimado se aleja o no de esos 9 supuestos del modelo clásico de regresión lineal. Empezamos con el supuesto 0, lo dejamos de lado, esa es la metodología. Vamos a hablar luego de lo general a lo particular, de lo particular a general.
lo dejamos en stand-by, ¿de acuerdo? Supuesto 1, valor esperado de los errores 0. Y partimos esta regresión, y como paréntesis le dije, podemos ponernos minimalistas, le puedo quitar esto, y entonces el alfa 0 gorro representa la media de la endógena. Otra manera de reescribir a 1, quitarle la constante, la ordenada al origen, es decir, imponer que su valor sea 0. ¿Por qué? Porque la teoría económica me lo dice, ¿de acuerdo? Por ejemplo, pésima idea. ¿Por qué? Visibilizamos que una recta sin ordenada al origen es una recta que parte del origen, y eso le cambia la pendiente a cualquier recta, y la pendiente es la carnita, porque la pendiente determina el valor del parámetro estimado, que va a ser una propensión o una elasticidad. ¿Cómo? De manera que siempre, no importa si tenemos una T o no significativa en el valor de la constante, la dejamos. Así garantizamos que se verifique el primer supuesto del modelo clásico de regresión lineal. ¿Por qué, Carlos? Vamos a pensarlo, vamos a tratar de racionalizarlo. ¿Qué quiere decir si esto es así? Es decir, la media de los UT gorro es distinto de 0. La media. ¿Qué es la media? Una constante. De manera que si yo le meto la constante, ese valor medio distinto de 0 lo va a capturar la constante, el alfa 0 gorro. Yo sé que ya los estoy obligando a que empiecen a pensar, a razonar como econometristas, ¿de acuerdo? Otra vez, ¿qué es una media distinta de 0? ¿Qué es la media? Pues una constante, ¿verdad? ¿Cómo calculé esta media? Es cada UT menos la media, todo eso al cuadrado sumado dividido entre T. Esa es la media, y es una sola, es una constante. Y entonces, si le meto constante, aunque no sea significativa, garantizo que si esto tiene una media distinta de 0, el UT gorro tiene una media distinta de 0, la media es una constante, de manera que la constante, la ordenada de origen, va a jalar, va a capturar esa información. Ya estoy hablando como econometrista. Siguiente. Miren, ¿cómo se me ocurre explicarlo? Vean eso y traten de verle el chiste. Primero, espero que lean. Esto es un lenguaje matemático, ¿verdad? O sea, tengo una afirmación, tengo otra afirmación, reescribo, tengo otra afirmación y llego a una conclusión. Pero con ecuaciones, con variables, parámetros y numeritos. Primera afirmación. ¿Quién va? Carla. Carlita, ¿qué estabas haciendo? Muy bien, Carlita, aquí. ¿Qué crees que esté afirmando aquí? Léelo. ¿Qué es? ¡Vamos! Es igual a alfa. Léelo, por favor. Xt es igual a alfa 1, xt 1 Menos 1 más UT. ¿Qué le falta a esta regresión, a esta especificación? La constante, la alfa 0, la constante u ordenada al origen. ¿De acuerdo, Carla? A eso me refería. ¿Qué otra peculiaridad tiene esa? Entonces, a ver, ya estamos explorando el supuesto 1. Y de entrada ya les puse una regresión en la cual excluyo la constante, lo cual les dije, nunca lo hagan. Primera peculiaridad de esa especificación. Segunda peculiaridad de esa especificación. Sí, no es el valor de una variable en t y el valor de otra variable en el mismo t, sino en t más 1. Tercera peculiaridad de esa especificación.
Que si alfa vale 1, pues, No, pues, todavía no veas esto, todavía no ves esto, de aquí. Entonces nada tiene. Tiene otra, sí, eso, Que la variable se está explicando a sí misma. sí, pero se puede hacer, sí, pero siempre con rezago. Ajá. ¿De acuerdo? A ver, esto es un modelo autorregresivo de primer orden, se dice. Y es el modelo más exitoso que puedan escribir y hacer. ¿De acuerdo? ¿Por qué? ¿De qué depende el PIB trimestral de la economía mexicana? Estamos ahorita entonces, nada más tenemos datos del cuarto trimestre del año anterior. ¿De qué depende el PIB de un trimestre? O la formación bruta de capital, o el gasto público, o las exportaciones, las importaciones. Del PIB pasado, de la formación bruta del capital del Ajá. año pasado. Entonces, en resumen, ahora dime dímelo en términos generales, no particulares. Claro. ¿De qué depende el valor de una variable en T? El valor de una variable en T depende. En primerísimo lugar. De esa variable en T menos 1. ¿De acuerdo? O sea, si necesitan pronosticar y les piden pronóstico para 5 minutos o 1 minuto después, hacen un autorregresivo. Lo vamos a poner y vamos a poner a competir, ¿verdad? Explicaciones, grandes modelos macroeconométricos neoclásicos keynesianos contra un autorregresivo. Y les gana por mucho. Es una razón estadística. Acuérdense que aquí nuestro gurú es Cliff Granger, ¿de acuerdo? Que nos dice, puedes hacer regresiones espurias, puedes tener resultados sin sentido, todo tiene que ver, haciendo econometría, todo tiene que ver con las cualidades estadísticas de tus variables en juego, de tus procesos estocásticos. Y entonces, aquí estoy reconociendo eso. Este alfa 1, ¿qué valor le estoy fijando? No 0. ¿Qué implicaría si yo les digo que piensen que este valor es 0? Este alfa 1 es 0. El tiempo pasado no va a explicar A ver, que esta variable, el estado de esta variable en este T no tiene nada que ver con el previo. Ajá. 0 pues 0. ¿Esto es posible? No, piénsenlo al revés. A ver, puede haber cualquier shock económico, noticia económica, y los economistas y los comentócratas y los noticiarios hacen todo en grande, ¿verdad? Pero al final, ¿cuál es el estado de la economía hoy con Trump o sin Trump? Con Claudia o sin Claudia, con AMLO o sin AMLO, con Peña Nieto o sin Peña Nieto. Ha cambiado sustancialmente el estado de la economía. Eso lo tenemos que vender los economistas, porque los keynesianos venden política económica y dicen que con eso cambia el mundo. A ver, las economías crecen 2 o 3 puntos porcentuales históricamente. Claro, hay matices y los matices son muy importantes, ¿verdad? El incremento en el salario mínimo, por ejemplo, con AMLO, ahorita con Claudia, ¿verdad? Que creo que es el argumento que mata cualquier crítica a su modelo económico. Dicho lo anterior, no estoy diciendo que sea perfecto ni mucho menos, ¿verdad? Pero otra vez, hay millones de mexicanos que ya ganan un salario mínimo un poquito más digno, ¿de acuerdo? Pequeña gran diferencia. Pero ¿cuánto crecimos con AMLO? Pues 1 o 2, ¿verdad? Y con los otros ya cada vez crecemos menos, ¿verdad? También 1 o 2. Antes crecíamos 3% en el siglo pasado. Otra vez, estamos hablando de que el valor de una variable en T es el valor que tenía en el periodo anterior más una innovación o perturbación. Ya no se llama error o residual. O sea, el estado de la economía hoy tiene que ver mucho con el de ayer y el de antier y el de hace 3 días, más innovaciones y perturbaciones. ¿De acuerdo? Que la van modificando en el largo plazo, pero de a poquito.
Entonces, este es un modelo autorregresivo de orden 1. No tiene constante. Y claro que puedo poner t-1, t-2, t-3, t-4, o poner varios, alfa 1, xt-1, alfa 2, xt-2, alfa 3, xt-3, etc. Un autorregresivo de primer orden, segundo orden, tercer orden. ¿De acuerdo? Y en inglés se dicen modelos naive, ingenuos. Si explicas una variable con la misma variable, de fondo no hay explicación, ¿verdad? No, el PIB tiene que ver con la función de la demanda efectiva, o el PIB tiene que ver con la función de producción agregada, incluso keynesiano y neoclásico. No estamos proponiendo una explicación teórica, simplemente estamos rescatando esa propiedad estadística, que las variables son típicamente no estacionarias. Otra vez, esta es casi cualquier variable en economía. ¿Qué hubieran puesto si les pido que la dibujen para yo? Pues algo así, ¿verdad? Y si les pido que si la sigan dibujando, pronosticando para 10 años, ¿qué hubieran puesto? ¿Qué hubieras puesto, Rafa? Y vamos hasta haciendo una línea, ¿no? Así son muchas veces los pronósticos. O sea, ¿qué estamos rescatando? Esa propiedad clave que nos enseñó Cliff Granger, la no estacionalidad de los procesos estocásticos en economía y en finanzas. Las variables son no aplanadas. ¿Qué quiere decir eso si lo modelamos econométricamente? Son procesos autorregresivos. Lo vamos a ir practicando y entendiendo con el tiempo mejor. Estamos en el supuesto 0. Entonces, ¿qué estoy afirmando aquí? Que el alfa 1 es 1 y ¿qué afirmación? ¿Qué implica esta afirmación? ¿Alguien más, por favor? Va, chica. Nombre. Estefanía. ¿Qué estoy afirmando ahí? Que la estimación... ¿Qué es esto? ¿Qué estoy afirmando aquí? ¿Qué es esta? ¿Qué letra es esta? El promedio de los errores. ¿Cómo? El promedio de los errores o estimaciones no es igual a 0. Ajá. ¿Y eso te crea problema? ¿Te saca roncha o no? Sí, porque viola el primer supuesto. Entonces estoy afirmando que en esta regresión sin constante, y puse la regresión más simple que se me pueda ocurrir ahora sí, un autorregresivo de orden 1, un AR1, así se escribe, pero eso es un paréntesis, me salió muy feo. Proceso autorregresivo de orden 1. La media de los errores es distinta de 0. Y esto es un problema si utilizo el modelo clásico de centinela. Estoy violando el primer supuesto. Fíjense que es un contraejemplo, dirían los matemáticos. A ver, primer supuesto, valor esperado de los errores 0. Les dije que no importa si se sale significativo o no, siempre la dejamos la constante. ¿Por qué? Porque si no le alteramos la pendiente, o sea, el valor del parámetro estimado. ¿Por qué? Porque la constante me jala. Si los errores tienen media distinta de 0, esa información que es una constante me la va a jalar, la va a capturar la constante, la alfa 0. ¿Por qué? Este es un contraejemplo. Una especificación en la que no hay constante. Es un autorregresivo, el más simple, de orden 1. ¿Y qué estoy declarando, Estefanía? Que la media de los UT es 0. Ups, Estefanía, ¿sí? ¿Qué hago? Carla, ¿en qué se distingue 1 de 2? Ya hay un alfa 0. Ya hay un alfa 0, ¿de acuerdo? Así se dice. Aquí no había constante, Carlos, en 2 ya tienes una constante, que está representada por la alfa 0. ¿De acuerdo? ¿Y qué hice aquí? ¿Qué hice aquí? ¿Cómo voy de 2 a 3? Simplemente pasé esto de este lado.
xt menos xt menos 1 va a ser igual a alfa 0 más et, que son los errores de 2. ¿Qué visibilicé? Que en esta regresión que viola el primer supuesto del modelo clásico de regresión lineal, porque no tiene constante, los UT no son otra cosa más que dos cosas, la suma de dos cosas. El alfa 0, la constante y las perturbaciones originales. ¿Me expliqué? Tienen que pensarlo y repensar. Estoy explorando el primer supuesto y les dije otra vez, ¿por qué siempre una constante? No importa si es significativa o no, porque así nos garantizamos, aseguramos de que nuestro modelo estimado valida el primer supuesto. ¿Por qué? Porque la media es una constante, y si mi modelo tiene una constante, aunque mis resultados tengan una constante originalmente, esa información, la media, la captura el alfa 0. Con otras palabras, un modelo sin constante lo corrijo, modelo con constante, ¿verdad? Y visibilizo que este UT, ¿qué es este UT? Este UT es que este es un problema de especificación, es un error de especificación. Esta es la mala. Este es el modelo verdadero, pero lo desconocía. Especifiqué 1, pero es el modelo falso. El verdadero es 2. De manera que a continuación lo único que estoy evidenciando es que, ¿y entonces qué es UT? Como este es el verdadero, entonces UT no es otra cosa más que la suma de este alfa 0 que no hay ahí, más la perturbación, como tiene que ser, una innovación. ¿De acuerdo? Bueno, tienen que pensarlo. Siguiente, por favor. Estas gráficas vienen en el Brooks. ¿Cuál es el segundo supuesto del modelo clásico de regresión lineal? Vamos. Errores homocedásticos y no heterocedásticos. Repítanlo. Otra vez. Los errores son homocedásticos o no heterocedásticos. Como usted dice todavía más pomposamente, los errores se distribuyen homocedásticamente y no heterocedásticamente. ¿De acuerdo? Todo es distribución, todo es la forma. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una representación de heterocedasticidad que viene del libro de Brooks. ¿De acuerdo? Que nos dice, mira, si tú graficas a una de las explicativas, la X2, este modelo es YT y depende de X1, X2, X3, las X que sean, y graficas una de las explicativas contra los UT gorro, estilizadamente se va a ver así. Tus errores van a ser crecientes, considerando la XT. ¿De acuerdo? Siguiente. ¿Qué trata de explicar eso? Esta es la especificación, nuestro punto de partida. La teoría económica nos sugiere que YT depende de X2 y X3. ¿De acuerdo? Y ya sabemos que estamos pensando el segundo supuesto, la homocedaticidad o heterocedaticidad de los residuales. Es igual a eso, ¿verdad? A UT, valor esperado de UT menos el valor esperado de UT, ¿verdad? Al cuadrado. Ya sabemos que la media de los UT, porque se verificó el primer supuesto, porque tiene constante la regresión, es igual a 0. Puedo reescribir a 4,7. Ahora tengo 4,8. ¿Qué es la varianza de los UT? Pues son el valor esperado de los propios UT al cuadrado. De eso hablamos, de eso va el segundo supuesto, que los errores tienen unas bandas y que no rebasan esas bandas, ¿verdad? En la mayoría de las pruebas estadísticas que vamos a revisar, se habla
de regresiones auxiliares. De hecho, estrictamente hablando, yo dije hace ratito, esta especificación me la sugirió mi teoría económica. Me dice que YT depende de X2 y X3. Otro nombre que le puedo dar a esa especificación, este es el modelo condicional. Así se diría en estadística. Este es el modelo condicional. Simplemente estoy condicionando los valores que toma YT a todo esto. ¿De acuerdo? A XT, X2, X3 y el valor de los parámetros. Este es el modelo condicional. ¿Cómo? Entonces tenemos que ir poniendo etiquetas. Esta es una regresión que se llama regresión auxiliar. ¿Por qué las pruebas tienen nombre? Porque hubo autores econometristas que se les ocurrió diseñar una especificación para explorar algo. En este caso, a White se le ocurrió esta especificación para explorar el segundo supuesto y escribió un paper. Tenemos que tratar de entender, entonces, agarrarle sentido a la especificación, a la prueba de White. ¿Qué es la prueba de White? Esa especificación. ¿Qué tiene del lado izquierdo? Bueno, la varianza. La varianza tiene que ser constante, errores homocedásticos, y no cambiante, errores heterocedásticos. ¿Por qué es eso, Carlos? Porque imagínense, varianza constante, acuérdense en primer lugar que los UT son positivos y negativos. ¿Qué tal? Y estas son las bandas, ¿verdad? Pero si de repente tengo esta banda, o de repente esta banda, o sea, cambiaron las bandas. ¿Qué estoy diciendo? Cambió el tamaño de los errores. Es decir, cambió el valor esperado de los UT al cuadrado. ¿Me expliqué? O sea, otra manera de parafrasear este segundo supuesto, errores homocedásticos con bandas heterocedásticos cambiando las bandas, es varianza constante, varianza que cambia con el tiempo. Aquí la varianza de los UT sería una hasta aquí, otra aquí, otra aquí. ¿Están de acuerdo? Entonces simplemente estoy representando la afirmación del supuesto, errores homocedásticos y heterocedásticos, y después cómo se mide, cómo se expresa varianza constante, varianza variable. Y la prueba de White tiene nombre y el señor ya se murió hace muchos años, décadas, ¿verdad? Pero su legado es su prueba de White, que es esa regresión auxiliar. ¿Por qué le decimos auxiliar? Para no confundirla con la que estamos analizando, ¿verdad? Sugerida por las teorías económicas, que se llama modelo condicional. ¿Y qué hay en esa regresión auxiliar de la prueba de White? Bueno, pues los UT gorro al cuadrado, claro que sí. Y es muy curioso, los estamos explicando por una constante, por una de las explicativas del condicional, por otra de las explicativas del condicional, por el cuadrado de x2 al cuadrado, x3 al cuadrado, y por, como se dice en álgebra, el producto cruzado. Y como en cualquier regresión, unos errores. ¿Cómo se escribe? ¿Qué letra utilizamos en los libros para hablar de los errores residuales, innovaciones o perturbaciones? ¿UT, ET o VT? Típicamente, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una regresión como cualquier otra. Tenemos una variable del lado izquierdo y tenemos otras tantas cosas del lado derecho. Es decir, tenemos variables explicativas. Esta es una variable hecha de dos variables. Tenemos la constante
Y tenemos los parámetros, las letras griegas y los residuales, errores, innovaciones o perturbaciones. Y lo hace el software. Pero vamos a leer, el software nos reporta esto. Luego lo vamos a hacer, lo reporta. ¿Qué esperamos de esta regresión? Esa es la pregunta. Estamos explorando el segundo supuesto. De manera que, en el caso del primer supuesto, decíamos que la media de los errores estimados, y eso nos los va a dar el software, la media de los errores estimados tiene que ser igual a 0, estadísticamente hablando. ¿Y cómo garantizamos eso? Metiendo en una constante a nuestro modelo condicional. Ya estamos en el segundo supuesto. Errores homocedácicos y no heterocedácicos. Y vamos a ver dos pruebas, la de White y la de Arch. ¿Y cuál es el diseño de la regresión auxiliar de la White? Este que acabo de presentar. La siguiente pregunta es, ¿y qué espero? ¿Qué dirían? Otra vez, se trata de pensar las cosas. No creer que con informarnos estamos pensando. El reto es pensar. ¿Qué espero? Ya hice mis datos, ya corrí mis regresiones, ya estoy explorando el segundo supuesto, ahí está la prueba de White, le doy un clic, la máquina lo va a hacer todo. Así. Tenemos que entender la teoría detrás. ¿Qué espero de esta regresión? ¿Para dónde voy? ¿Nombre? Gabriel, ¿qué espero de este alfa 1? ¿Qué quiere decir esta pregunta en primer lugar? ¿Qué valor va a tomar este alfa 1 corto? De eso va la pregunta, ¿de acuerdo? ¿Qué espero es qué valores voy a obtener? ¿Verdad? ¿Qué dirías, Gabriel? Estos son los errores gorro al cuadrado. Y tenemos un déjà vu. Sabemos que la constante, bajo ciertas condiciones, representa la media de esta variable. ¿Y cuál es la media de esta variable? ¿Qué es esta variable, Gabriel? ¿Qué variable estoy representando con la UT? Gorro. Sí, Gabriel, con más ganitas. Los errores, innovaciones, perturbaciones. ¿Cuáles errores de mi modelo condicional? Aquí tengo una teoría que me dice que YT, el PIB, depende de la oferta y de la demanda, por ejemplo. O que la demanda de exportaciones mexicanas depende del PIB gringo y del tipo de cambio real, el efecto precio. O del consumo, depende del ingreso y la riqueza. A ver, eso es lo que estoy estudiando. Y como en cualquier regresión, tiene unos errores residuales, innovaciones o perturbaciones. UT. Esta regresión de White está construida sobre esa regresión. Jalé los UT gorro, el software no jala. Los eleva al cuadrado. Y corre esta regresión auxiliar. ¿Qué espero de este alfa 1 gorro? Esto es un déjà vu. Tiene que ver con la media de esta variable. ¿Cuál es la media de los UT gorro? Primer supuesto. ¿Qué te dice el primer supuesto? No, los errores no son la media de los errores. Si los errores son valores positivos y negativos o algunos cero. ¿Sirve esto, Gabriel? Sí, te estoy picando las costillas para que no vuelvas a pensar que los errores son iguales a 0. Los errores no pueden ser iguales a 0. La media de los errores sí puede ser 0, pero los errores, y por eso siempre los grafiqué así, pueden ser valores positivos y valores negativos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la media de los errores es 0. Los errores son distintos de 0. Habrá unos que sean 0 por coincidencia estadística. Entonces, ¿qué esperamos de este alfa 2? Fíjense, estoy explicando en esta regresión los UT gorro
al cuadrado utilizando una de las explicativas del modelo condicional. ¿Regresas, por favor? ¿Regresas? Ahí. Este es un modelo que exhibe heteroscedasticitad, y en este modelo, saque sus galletitas y termine, ¿de acuerdo? ¿De qué estamos hablando, Alondra? Del segundo supuesto. ¿Y esta gráfica qué exhibe? Estamos viendo los errores homocedásticos y los No, errores heteroscedásticos. ¿esta gráfica qué exhibe? Presencia de heteroscedasticos. Es de heteroscedasticitad. Cuando digo saque sus galletitas, es que termine de sacar sus galletitas y deje de hacer ruido y ponga atención, no sacando una por una. Esta gráfica exhibe heteroscedasticitad. ¿Por qué la exhibe? Porque te dice que los errores, los UTGORO, van a ser... ¿Aquí hay un patrón de comportamiento o no hay? ¿Cómo van a ser los siguientes test? ¿Pueden adivinarlo? Sí, Carlos. De manera que esta gráfica exhibe o no un patrón. Exhibe un patrón. ¿Cómo es ese patrón? Los errores UTGORO van creciendo conforme va creciendo la X2. ¿Qué esperan del parámetro que asocie a estas variables? ¿Que sea 0 o distinto de 0? Claro que sí, distinto de 0, porque visiblemente se mueve esta y esta va creciendo. Y si les digo, me voy hasta acá, ¿qué errores van a tener allá, UTGORO? Pues hasta acá, Carlos, o hasta acá, Carlos. Entonces sí tienen que ver una con otra. ¿Por qué? Porque esta gráfica sugiere heteroscedasticitad, lo cual no nos gusta, ¿verdad, Estefi? No nos gusta. Ahora sí, el siguiente, por favor. De manera que, ¿qué espero de este alfa 2 GORO? Que sea... no, ¿qué espero? En el caso favorable. Yo quiero que mis errores sean homocedásticos y no heteroscedásticos. Fuera uno. No. Pues 0. 0. Piénsenlo bien. 0. Porque si fuera 1, querría decir que el efecto de esto sobre esto es Claro. 1. Sí. No, espero que eso sea 0. Que no importa cómo se mueva la XT, como no hay heteroscedasticidad, es decir, los ceros son homocedásticos, no van a ser como la gráfica anterior. ¿No? Los errores homocedásticos no tienen conducta previsible, no hay un patrón de comportamiento, son residuales, azarosos, aleatorios, caprichosos. Entonces, ¿qué espero? Por el primer supuesto, que este alfa 1 sea 0. Lo puse por prurito académico, pero si mi modelo verificó el primer supuesto, esto me lo puedo ahorrar. Porque la media de los residuales es 0. Por eso empiezo así. Y siempre los dibujo así, ¿verdad? ¿Qué espero del alfa, de la siguiente, del alfa 3? ¿Qué espero del alfa 3? Que sea 0. Que sea 0. ¿Qué espero de esta alfa 4? Fíjense que es muy curioso, porque una prueba, si bien se diseña para explorar un supuesto, siempre tiene otros colaterales. Ya sabemos que la linealidad tiene que ver con los parámetros, no con las variables, pero aquí estoy jugando un poco a ponerle cuadrados, a ver qué capta. ¿Qué espero de este alfa 4? ¿Qué espero de este alfa 5? Que sea 0, o sea, ¿cuál es la variable endógena aquí? La varianza de los UTGORO. Y la varianza de los UTGORO tiene que ver con las variables del condicional, con el producto de las variables, con las variables al cuadrado. No. ¿Están de acuerdo? No. A ver, la media de los UTGORO tiene que ver con X2, tiene que ver con X3, con el cuadrado, con su producto cruzado. No, Carlos, es la media de los UTGORO.
La varianza de los U de gorro tiene que ver con las variables del modelo condicional, con sus cuadrados, con el producto cruzado. No. Ya sé que les sorprendí, porque entonces, Carlos, pues esta regresión, ¿para qué sirve? Pues precisamente para eso. Es la prueba de White. Y ya pasará de que salen parámetros distintos de cero. Y es la manera en que decimos, estamos detectando la presencia de heterocelasticidad. Esperemos que este sea cero y este cero. Pero si es distinto de cero, se llaman pruebas de diagnóstico e incorrecta especificación. ¿Tiene fiebre el paciente? ¿Tiene un virus o una bacteria? ¿De acuerdo? Entonces, si esto me sale distinto de cero, quiere decir que hay heterocelasticidad. Si esto es distinto de cero, hay heterocelasticidad. ¿De acuerdo? Siguiente. Entonces, fíjense, es muy curioso. ¿Qué tengo aquí? Este es T, el número de observaciones de la regresión auxiliar. Este es el R square de la regresión auxiliar. Este es una G con grados de libertad. Esta es la frontera. Y esta es la zona de no rechazo de la nula y rechazo de la nula. Y otra vez, ¿cuál es la nula y cuál es la alternativa? En el caso del segundo supuesto, ¿cuál es la nula? Principio de simplicidad. Los errores se distribuyen homocedásticamente o heterocedásticamente. ¿Qué es más simple pensar? ¿Homocedásticamente o heterocedásticamente? ¿Cómo? Homocedásticamente. Es la nula. Los errores se distribuyen como homocedásticamente. Es decir, tiene unas bandas que no cambian con el tiempo. Varianza constante. Porque pensar heterocedasticidad puede ser cualquier cosa, desde que se achicaron, se agrandaron en un sentido, en otro sentido, varianza que cambia con el tiempo. Eso es más difícil de pensar que varianza constante. Esta prueba, bajo este ambiente G cuadrada, utiliza el número de observaciones de la regresión auxiliar y el R square de la regresión auxiliar. Rafa, ¿a cuánto ascendería más o menos el R square de la regresión auxiliar en el caso favorable? En el caso de que los errores son homocedásticos. El alfa 0 era 0, el alfa 1 era 0, el alfa 2 era 0, el alfa 3 era 0, el alfa 4. ¿Qué poder explicativo tiene esa regresión en que las alfas son 0? ¿Qué poder explicativo? Regrésate, por favor. La pregunta es, ya vimos que esperamos, en el caso favorable, que la varianza no es sensible, no responde a que x2 se haga más grandota, o que x3, o su cuadrado, o que su producto cruzado. Ya quedamos que en el caso favorable, todas esas alfas son 0. ¿Cuál es el caso favorable? Errores homocedásticos y no heterocedásticos. Errores con una sola varianza y no con una varianza que cambia a lo largo de nuestra muestra de datos. ¿Cuál sería el R square en esta regresión? 0. Aunque cueste trabajo al principio pensarlo, tu cerebro te lo dice, pues va a ser 0, Carlos, no estoy explicando nada de esta variable. Y ese es el caso favorable. Ahora sí, la siguiente. De manera que número de observaciones, por ejemplo, tenemos 100, 200 observaciones, T, pero multiplicado por un R square que es 0 o casi 0, numéricamente, 0 estadísticamente, ¿en qué zona vamos a caer? ¿La de rechazo o no rechazo? No rechazo. En la zona de no rechazo de la nula, que es errores homocedásticos y no heterocedásticos. ¿Sí?
Entonces ya sabemos que las pruebas se hacen como G o como F. Ya no me detengo, ya vimos cómo es una prueba F, que es muy divertida, porque la prueba F parte en dos nuestra regresión, y hace una restricted y una unrestricted, y luego compara la sumatoria de los residuales al cuadrado. Ya lo vimos la clase pasada, la F de significancia estadística conjunta. Aquí vamos a utilizar una G cuadrada y una distribución F para hacer otro tipo de pruebas. Simplemente menciono, ya reconocimos que estamos revisando el segundo supuesto, errores homocedásticos y no heterocedásticos. Que para hacer esto se diseñaron pruebas y que el chiste de esto es, ¿por qué hay una prueba que se llama de White? Porque White, que ya se murió, escribió un paper en el que propone esa especificación que dice, sirve para explorar el segundo supuesto. Ya la revisamos. ¿Qué tiene? Las endógenas al cuadrado y el producto, no de las endógenas, las exógenas al cuadrado y el producto cruzado de las variables explicativas de la regresión condicional. Estamos pensando en la regresión auxiliar. ¿Y qué esperamos de esa regresión auxiliar? Que esos dos parámetros sean iguales a cero. Es decir, que su capacidad explicativa sea de cero, porque la varianza es la varianza de los UT gorro. No depende de que si se hace más grandota x2 o x2 al cuadrado o el producto cruzado de x2, x3. No puede depender de eso. Eso implicaría varianza que cambie con el tiempo, varianza variable y no varianza constante. Y la pruebas estadísticas, la White, siempre una nula y una alternativa. ¿Cuál es la nula? Errores homocedásticos. Alternativa, errores heterocedásticos. ¿Dónde se fija el valor del...? Porque este valor... Ay, me quedo muy feo aquí, perdón. Este valor está determinado en tablas, dados ciertos grados de libertad. Podemos revisar la G y nos va a decir, este valor es 3.18, lo que sea. ¿De acuerdo? Pero ¿cuál es el valor de mi prueba? El que obtengo multiplicando número de observaciones por el coeficiente de determinación obtenido en la regresión auxiliar. De manera que tengo 100 observaciones. Y esto fue 0.01, digamos, 0.05. Ah, bueno, pues entonces ese valor va a estar aquí, en la zona de no rechazo de la nula. Entonces la afirmación cualitativa va a ser, mis errores se distribuyen homocedásticamente y no heterocedásticamente. ¿Comentarios? ¿Dudas? Entonces todos los supuestos se pueden violar. Bueno, pues sí, potencialmente sí. ¿Y qué nos queda del modelo clásico? ¿Sabes? Pero otra vez, esa es la estrategia del Stroman, la pregunta sobre la violación. Y sí, esta presentación se llama adecuación estadística, pero ya sabemos que el meollo está en construir la mejor especificación de lo general a lo particular y luego, con base a criterios estadísticos, reespecificar y quedarnos con la versión más parsimoniosa, no la más grandota, sino la más ajustada, que no pierde información. ¿De acuerdo? Con estos criterios. Porque en otros cursos les enseñaron y les van a seguir enseñando que se trata de pasar las pruebas. Y eso crea el fraude en las ciencias, extendido especialmente en la economía y en el análisis económico. Dices que tu modelo pasó pruebas y cambian los resultados. Eso se llama fraude y existe y es común y corriente. Y por eso los autores no te comparten sus bases de datos, porque en el momento que te comparten sus bases de datos para que tú repliques tu ejercicio, descubres sus mentiras. ¿De acuerdo? Entonces, en otras ciencias existe el principio de replicación. Tú, científico, dices que hiciste esto y de tal manera yo lo voy a replicar. Y si llego al mismo resultado, estamos haciendo ciencia. Si no, tus resultados son fraudulentos. Existe el principio de replicación, que es la ley, como lo dice la Academia de Ciencias de Estados Unidos, es la regla de oro de las ciencias, la replicación. Para saber que tenemos conocimiento duro, sólido. En economía no te comparten los datos.
porque es una declaración, ¿verdad? Hice fraude, ¿cómo te voy a compartir mis datos? ¿De acuerdo? Entonces, no nos importa si pasa... ¿Ese vaso es usted? ¿Ese vaso? Sí, es mío. No digo un Estamos vaso. en clase. Gracias. Hay de todo, ¿verdad? Muy bien. ¿Algo más? Vas, Rafa. Nada más Fuerte. para, confirmar. porque Por estoy favor, pensando claro que sí. El modelo auxiliar anterior de la variante. La regresión auxiliar, o modelo auxiliar, pero se dice regresión auxiliar. Muy bien. Que explica la varianza de los errores. Nada más para confirmar. Utegoro, errores estimados. De los errores estimados. Ajá. Alfa 1 sería 1, ¿no? O sea que sería la constante. Y los No, demás alfa serían no, no, 0. no. ¿Te regresas, por favor? ¿Qué representa? Por eso a Gabriel le dije, no es que esto sea la media de la endógena, pero bajo ciertas condiciones, así lo dije, representa la media. Y ya en alguna clase les dije, esto va a ser un dolor de cabeza. Siempre tiene que estar presente en cualquier análisis econométrico, sea significativo o no, y va a ser un dolor de cabeza porque lo siguiente es, ¿y cómo lo interpreto? Ahorita les estoy proponiendo la explicación, la interpretación más, la primera, la más simple. Esto tiene que ver con la media de esto. Déjame jugar al extremo. Impongo que este alfa 2, alfa 3, alfa 4, alfa 5, alfa 6 son 0. Es decir, reescribo esto. Y entonces, ¿qué me queda? Ut gorro al cuadrado es igual a alfa 1 más los propios residuales, los bt. ¿Cuánto va a ser el valor de esta alfa 1 gorro? ¿Qué representa, para responder, Rafa, cómo lo vas a pensar? ¿Qué representa esta alfa 1 en esta especificación minimalista? ¿Qué representa? Si yo corro una regresión en la que solamente tengo una constante, ¿qué me representa el alfa 1 gorro? La constante, la media de la endógena. ¿Te acuerdas? La media de la endógena. ¿Y cuál es la media de esta endógena? Echando mano del primer supuesto que ya verificamos. ¿Cuánto es la media de los UT gorro? 0. Con las ganitas. 0. 0. De manera que ¿cuánto va a ser este valor? 0. No 1. 0. Entonces, tenemos que pensar pasito a pasito, ¿verdad? ¿Cuánto va a ser esto? ¿Qué representa esto? Pues algo así como la media, Carlos. Me deshago de todo eso para pensar el argumento. Alfa 2 igual a alfa 3 igual a alfa 4 igual a alfa 5 igual a alfa 6 igual a 0. Hipótesis conjunta. Todo es 0. Reespecifico, me quedo con esto. ¿Qué me representa este alfa 1? La media, siempre. Una regresión en la que solamente tengo una constante, el alfa 1 me representa la media de la variable del otro lado, de la endógena. En este caso, de los UT gorro al cuadrado. ¿Y cuál es la media de los UT gorro? 0, por el primer supuesto. Pero si fuera distinto de 0, la media, violamos el primer supuesto, esto sería así. Ajá. Eso es interesante porque típicamente los supuestos van de la mano. Tienes problemas con un supuesto y eso acarrea problemas con otro supuesto. O sea, son como, por eso se llaman pruebas de diagnóstico. Me duele la panza, pero no sé, comí pesado, pero no desayuné, pero de repente tengo fiebre, pero hice abdominales. Es todo un cuadro diagnóstico. Y entonces nuestra evaluación tiene que ser global. Si hacemos uno por orden analítico, pero nuestra evaluación va a ser global. Principio de la ecuación estadística. ¿De acuerdo? Sí, supuesto por supuesto, pero global.
porque un supuesto nos habla de otro y de otro. No sé si me expliqué, ¿de acuerdo? O sea, vamos conservando la información. Otra vez, ¿qué quise decir? Si hubiéramos violado el primer supuesto, ya saltamos al segundo supuesto, y eso implicaría que yo espero que este alfa 1 gorro sea distinto de 0, porque ya violé el primer supuesto, y esto me representa la media, algo así. ¿Sí, Rafa? ¿Algo más? Siguiente, por favor. Siguiente. Vamos ahora con la prueba de Arch. Vean la prueba de Arch. Arch es un acrónimo. Es heterocedasticidad condicional autorregresiva. Ya vimos los modelos Arch. Ya vimos un modelo AR1, un autorregresivo de orden 1. ¿Se acuerdan? Alguien que me dicte. Dígame un autorregresivo de orden 1, el que se te antoje. Alguien, ayúdalo. Vas. XT igual a alfa 1, XT menos 1 más QT. Perfecto. Es un autorregresivo de orden 1. Es una variable explicada por sí misma. ¿De acuerdo? Este es un modelo AR1. Autorregresivo de orden 1. Si es información trimestral, pues típicamente le pondremos aquí un 4. Después vamos a ver por qué. Es un principio de Granger. Comparar mismo trimestre del año anterior, mismo mes del año anterior. Han hecho esto como receta, ¿verdad? Pues cuando calculan tasas de crecimiento. Ver el estado de una variable con la observación análoga del pasado. No comparamos el crecimiento de este trimestre con el inmediato anterior, sino de este trimestre con el mismo trimestre del año anterior. ¿Estás de acuerdo conmigo, Carla? ¿Sí? ¿Has oído esto? ¿Gabriela han oído esto? Entonces, mismo mes del año anterior, junio contra junio, mayo contra mayo, lo que sea, ¿verdad? Y esto lo explicó Granger también. Es pruebas de no causalidad en el sentido de Granger. Es un principio de Granger también. Le dieron el Nobel, lo dice la Academia Sueca, por su análisis de integración, por su análisis de la causalidad, la prueba de la causalidad de Granger y algo más. ¿De acuerdo? Entonces, aquí simplemente es un A4 porque es trimestral. Entonces, típicamente jala mejor no el inmediato trimestre, sino el de hace 4. ¿De acuerdo? El caso más visible es el consumo. Si vemos el consumo privado en el cuarto trimestre, tiene un brincote, porque el aguinaldo son 40 días adicionales de paga, ¿verdad? Pero entonces comparamos el crecimiento del cuarto trimestre no contra el inmediato anterior, porque sería un mega salto contra el tercer trimestre, que no tiene aguinaldos. Luego comparamos el cuarto trimestre de un año contra el cuarto trimestre del año anterior. Ya es una observación comparable. De por ahí va, ¿verdad? Dime. O sea, en el caso de que fuera mencionado, entonces sería XT menos 12, ¿no? Claro que sí. Y si tenemos información ahora, menos 12. Claro que sí. Y sería un AR12. ¿Sí? Ok. Esta es la prueba de Arch, autorregresivo, condicional, heterocedástico. La 411. Lo siguiente es, quiero que la racionalicen. Vimos la prueba de White, vimos la regresión auxiliar de White, tratamos de entenderla, por qué está diseñada así y por qué nos habla de la heterocedasticidad o de la homocedasticidad. Véanla y racionalícenla, por favor. ¿Alguien? Es muy sencillo, es muy visible, pero siempre dudan de ustedes mismos. ¿Cuándo se van a quitar esa sensación? Cuando se pongan a estudiar. Mientras van a seguir, mejor no hablo porque río el tepache. Se tienen que poner a estudiar para ganar confianza. A ver, ¿por qué? A ver, en primer lugar, ¿por qué explorar el segundo supuesto esta prueba de Arch? Bueno, porque visiblemente, ¿qué tengo del lado izquierdo? ¿Cuál es la endógena? Pues la varianza, ya quedamos que es la varianza, los UT gorro al cuadrado. ¿Y cuál es la carnita de esta regresión auxiliar?
¿Qué tenemos del lado derecho? Pues la alfa 1. ¿Y qué tengo? Ah, pues son los mismos UT gorro al cuadrado rezagados a la 1, a la 2, a la que se me antoje. Siguiente pregunta. Pues ya está aquí la respuesta, no la vean. ¿Qué espero? ¿Qué espero de esta alfa 1, de esta alfa 2, de esta alfa 3? Que sea 0, o sea 1. Esto espero que sea 0 porque representa algo así como la media. Y ya verificamos el primer supuesto. La media de los UT gorro es 0. Y luego, ¿para qué sirve este primer cubetazo de agua fría hablando de las regresiones auxiliares? Ya descubrieron, ahorita Carlos medio te entiendo, es que yo ya estoy analizando esto como econometrista, o sea, yo estoy explicando esto por esto, y debe haber alguna información que me ayude a explicar la varianza de los UT gorro. No, pues la varianza es un estadístico, porque si la varianza de los UT gorro depende de la varianza anterior y la anterior de la anterior, porque esto implica que los de UT dependen de la UT-1 y de los UT-1, UT-2 y UT-2, UT-3. Y si tengo 50 datos, tengo que decir esto 49 veces, ¿verdad? Entonces, otra vez, los UT gorro al cuadrado tienen que ver con los UT gorro al cuadrado de ayer y de antier y del día anterior de antier. No me hace sentido como econometrista, porque eso significaría que esto se mueve, que hay determinación temporal, que la varianza de esta tiene que ver con esta y esta con esta y esta con esta y esta con esta. ¿Puedo sacar tantas varianzas como quiera? Sí, acuérdense, se supone que lo hicieron en un Excel, porque tengo 50 datos y le saqué la media y la varianza utilizando los 50 datos. Pero ¿puedo hacer lo mismo con 49? Sí. ¿Y con 48? ¿Y con 47? ¿Ya lo vieron? Otra vez, tienen 50 datos, 100 datos en su base de datos. El PIB en volumen, 100 datos, trimestral. Le sacan la media. Sumaron todo entre 100. Le sacan la varianza. Y eso es una varianza. Pero, ¿saben? En lugar de 100, ahora les digo, utilicen 99 datos. Y luego 98, 97, 97, 95, 94, 93, 90 y hasta, me voy hasta el mínimo número de datos. Y van a tener tantas medias, ¿verdad? Como esto, y tantas varianzas. Y luego hacen esta reversión, esta varianza explicada con esta varianza, con esta varianza, con esta varianza. ¿Qué espero? Que estos sean 0, si no habría dependencia temporal de la varianza, es decir, habría varianza cambiante. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo ven? ¿Algún sentido? ¿Sí? Fíjense también, como la prueba de White, la prueba de Sherry para explorar un poco la linealidad. Ya sabemos que la linealidad se refiere a las letras griegas, a los coeficientes o parámetros, pero aquí estoy elevando cosas al cuadrado, entonces de repente capto alguna no linealidad de las variables, no de los parámetros. Pero al final del día, esto todavía es. Me comenta Grecia que fue a escuchar a Aries Espanoso. A ver, él empezó hablando de esto, como si hubiera, empezó hablando de lo mismo. Estos son mis datos, y mis datos son como son mis datos, ¿verdad? Los que me proporciona el INEGI o el Banco de México. Y yo, como les dije, invité a unos de ustedes al principio, representando unos datos y otros datos y otros datos, y jalé mi chamara y les dije, esto representa el modelo clásicos en lineal, y voy a ver si estos datos, si este modelo me sirve para representar, para cubrirlos y que no se mojen. Pero al final entonces todo tiene que ver con la naturaleza de los datos.
Y si mis datos se asocian no linealmente, pues es que esto es no lineal, pero porque son los datos. ¿Qué estoy haciéndolos pensar? Uno, les enfaticé que la linealidad tiene que ver con el parámetro, con los parámetros. Pero esta alfa 1 no es otra cosa más que la covarianza, que es algo lineal, tiene que ver con la asociación de este par de variables. Y si esas variables se asocian no linealmente, podemos pensar que inicialmente es porque son no lineales. ¿De acuerdo? Es una discusión un poquito más profunda. Nada más lo dejo marcado. Porque la H y la Y nos sirven para explorar no solamente el segundo supuesto, sino la linealidad. Porque aunque la linealidad tiene que ver con los parámetros, estoy elevando al cuadrado las perturbaciones. Y en la Y, las variables, y eso puede captar no linealidades. Traté de explicar un poquito eso. ¿Va? Siguiente, por favor. Fíjense, rápido, no lo lean. Esto ya lo tienen en su casa, ¿de acuerdo? En su celular. ¿Qué pasa? A ver, si violamos el primer supuesto, esto es gravísimo. Oye, Carlos, la media de los errores es igual a 0. Ya sabemos que es gravísimo porque eso implica que le cambiamos a la pendiente al parámetro estimado, a la propensión de la elasticidad. Y eso cualitativamente nos puede llevar a cometer errores, ¿de acuerdo? Violación del segundo supuesto. No big deal. Es decir, el modelo deja de ser blue. Ya no es best linear unbiased estimates. Porque va a tener, acuérdense que lo de best quiere decir, tiene que ver con la variabilidad, ¿verdad? De los parámetros estimados. Y si la varianza es cambiante de los residuales y no constante, eso implica que mis estimadores van a tener mucho más varianza que la deseable. Nada más lo dejo señalado, dejan de ser blue, ¿sí? Fíjense que aún aquí estoy cargando con esa manera de hacer econometría vieja que critican estos autores, porque estoy pensando en qué problema causa que viole un supuesto y cómo lo arreglo. Pasó por sus cabezas. Entonces, ¿cómo lo arreglamos, Carlos? No sé si les pasó por su cabeza. Sí, ¿verdad? Es natural. Bueno, dejan de ser blue, hay heterocencial. ¿Cómo lo arreglo, Carlos? A ver, la econometría moderna te dice que no tienes que ser minería de datos. No se trata de arreglar para que tu modelo pase las pruebas. Eso es torturar y hacer que los datos confiesen lo que tú quieres que diga. Eso es minería de datos, en el peor sentido de la palabra. Es el hombre de paja, ¿verdad? Entonces, nada más lo menciono. Teóricamente dejan de ser best, ¿verdad? Pero a ver, no big deal, no big deal. O sea, al final vamos a hacer una evaluación global. Vamos acumulando información para luego diagnosticar nuestro modelo entero. Y otra vez, si dejan de ser best, si tienen varianza variable, quiere decir porque así son tus datos. Corregir este supuesto, y hay maneras de hacerlo, es dejar de hablar de tus datos. Porque si tienes problema de heterocedasticidad, es porque tus datos son heterocedásticos. De manera que no lo trates de solucionar. Sí, diagnostícalo. Pero así son tus datos. Ya el chip es otro, ¿de acuerdo? Y es muy fácil hacerse vicioso de la econometría vieja, de la minería de datos, ¿verdad? Porque mi modelo es perfecto y demostré mi teoría económica. No. Siguiente. Tercer supuesto. ¿Qué dice el tercer supuesto? Les dije que se los aprendieran, porque si no se van a empezar a hacer bolas. ¿Qué dice el tercer supuesto? Covariancia entre UI y U. Otra vez, usted solito, ¿qué? La covariancia entre UI y UJ es igual a 0. Sí, es decir, los errores no tienen que ver unos con otros temporalmente hablando.
¿de acuerdo? ¿Y cómo se puede medir? ¿Cómo se afirma? Covarianza entre U y J igual a 0, siendo I y J distintos test, ¿de acuerdo? ¿Qué es esto? Una gráfica de dispersión, ¿de acuerdo? Y peculiar, porque tengo a los UT gorro contra los UT gorro rezagados. ¿Qué sugiere esta nube de puntos? Cuando hago esa pregunta ya tendrían que tener claro que estoy hablando de qué correlación obtendría si calculo esa correlación, dada esa nube de puntos. Una positiva. A ver, ya hicieron gráficas de dispersión en Excel. ¿Cuáles son dos variables? Steffi, ¿qué par de variables agarraste? Ahorro bruto y Producto Interno Bruto. De acuerdo. Y contra el tiempo, ambos van para arriba. ¿Vamos bien? Y si hiciste la gráfica de dispersión que pedí, ¿cómo es esa nube de puntos? ¿Te acuerdas? Se parece mucho a eso. Positiva. Esto sugiere una fuerte asociación lineal positiva, es decir, un coeficiente de correlación próximo a 1. En tu ejemplo, aquí estamos hablando de los UT gorro y de los UT gorro rezagados, y tenemos esta nube de puntos en esta gráfica de dispersión, sugiriendo un coeficiente de correlación de 1. ¿Esto es una buena noticia? No. ¿Por qué? Dígalo. Pues porque significaría que tienen que ver con los otros. Tienes que aprender a hablar, tienes que aprender, sí, que los errores en un test tienen que ver con los errores de otros test, Carlos, dilo. Que los errores sí tienen que ver unos con otros. Unos con otros, temporalmente hablando. Y no, los errores no pueden tener que ver unos con otros, porque si no, no serían errores. Quiere decir que ahí hay información. Los errores no pueden tener que ver, no pueden ser informativos. Acuérdense que la regresión tiene una parte sistemática y una parte no sistemática. Y la parte no sistemática, ahí están los errores. Y son innovaciones, perturbaciones. Esperamos que sean azarosos. O sea, que no tengan que ver unos con otros. Pero esta gráfica sugiere lo contrario. Esta gráfica no nos la da ningún software, la tenemos que hacer, claro que la podemos hacer, pero sí nos dan en automático los UT gorro contra el tiempo. Y tenemos que aprender a leer radiografías como si fuéramos traumatólogos. Esto nos lo va a reportar EBIUS o Stata. E inmediatamente vamos a leer que aquí se sugiere una fuerte asociación lineal positiva entre los UT gorro. Van para arriba, van para arriba, van para arriba, van para arriba, van para abajo, van para abajo, van para abajo, más abajo, van para abajo, van para arriba, van para arriba, van para arriba, más arriba, van para abajo. Esta gráfica no es otra cosa más que esta gráfica. Así se ve la autocorrelación serial de primer orden. Esto no es aleatorio. Dibujar unos errores aleatorios es dificilísimo, porque la mano es un flujo. ¿De acuerdo? Es inercia. Pero entonces, esa gráfica, si así se ven sus residuales, dicen, tienes el fémur roto. Es de las peores cosas el tercer supuesto. Si los errores tienen que ver unos con otros, quiere decir que hay información ahí. ¿De acuerdo? ¿Por qué, Carlos? Es que yo soy un post-keynesiano necio. Es una redundancia, no es un pleonasmo, ¿no? Post-keynesiano necio. Es un pleonasmo. Deben reírse. Pero ya sé que tienen profesores y profesoras post-keynesianas. Ya que sea post-keynesiano es que es necio. ¿Eh? Ya cualquier post-keynesiano es necio. Por eso, entonces eso es un pleonasmo. Post-keynesiano necio, pero bueno. Y él cree que ese es el modelo verdadero. ¿Sabes? No. Déjame decirte, este es el modelo falso, por eso está en rojo. Falso. El modelo verdadero, en verde, es YT, alfa 0, alfa 1, XT, más alfa 2, ZT. Pero tú no quieres reconocer que ahí va ZT. Eres un necio post-keynesiano. ¿De acuerdo? O neoclásico, como guste.
Entonces va a correr este modelo falso. Y va a hacer toda una revisión de la literatura y va a decir, hay evidencia